Tengo en la línea telefónica a Arturo Magaña Duplancher. Arturo Magaña es internacionalista por el Colegio de México y la Universidad de Leiden, es consultor y analista internacional, director de Globalítica y un amante de la ópera además. Arturo Magaña, qué gusto saludarte como cada sábado. Buenos días, ¿cómo te va? El gusto es mío, Jesús. Un gran placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la presentación, inmerecida, desde luego. No, hombre, ¿cómo? No. Sobre todo lo último que me encanta, ya sabes, el del asunto de la ópera, que soy tu fan ahí, también en eso. Oye, buenísimo. Qué interesante lo que está pasando en Francia. ¿Qué personaje es este Jordan Bardella? Que tengo la impresión, y ya tú nos irás puntualizando, Marine Le Pen como que se corre a un ladito para dejar que este chico camine, ¿no? Para dejar que este chico corra, o a lo mejor estoy mal en mi apreciación. A ver, los franceses van a las urnas otra vez mañana en segunda vuelta, y hay muchas preguntas. ¿En qué medida se precipitó Macron al adelantar el proceso? ¿Qué está pasando con este alineamiento de los otros partidos que, digamos, hicieron como bajándose un poco de la contienda? ¿Cómo estás leyendo lo de mañana en Francia, Arturo? Muy interesante, Jesús. La verdad es que Bardella es un personaje que merece una biografía bien hecha. Ajá. Porque me parece que obedece a la necesidad de un partido cuasi nazi, que es el caso de Asamblea Nacional o Agrupación Nacional. Sí, AN. RN, pues, ¿no? En francés, sí. Español, que necesitaba renovar su imagen. Estaba demasiado asociada a la familia Le Pen y demasiado asociada a una historia que tiene que ver con la presencia francesa en Argelia, con la incorporación de grandes empresarios a esta formación de ultraderecha, y también con grupos pues que están notoriamente identificados como privilegiados del sistema de la Quinta República. Uh-huh. Y lo que hace Marine Le Pen, sin abandonar su interés de ser ella misma candidata a la presidencia en algún momento, no en este momento porque hoy estamos en las legislativas, pues es una serie de jugadas maestras para renovar esa imagen y darle un look más fresco. Y entonces ella misma se hace un lado, uh-huh, sitúa a este joven de 28 años en la presidencia del partido, expulsa a su propio papá, ¿no? Jean-Marie Le Pen, del partido, porque era un hombre tremendamente asociado a fuerzas políticas muy, muy radicales que asustan todavía a ciertas generaciones en Francia. Y lo que hace con Bardella es que le cambia un poco el perfil sociodemográfico a la élite. Claro. ¿no? Y entonces dice, aquí hay una persona que tiene orígenes muy humildes, orígenes asociados a la inmigración también en Francia, en los barrios populares de París, alguien que la pasó muy mal durante su infancia, que ni siquiera pudo completar su educación universitaria por tener que trabajar, venir de una familia de bajos ingresos, y encima alguien que pinta bien porque no articula ninguna de estas reivindicaciones que asustan a los franceses, muy propias de ese partido: salirse de la Unión Europea, salirse del euro, asociarse de manera muy estrecha con Rusia, y además armar una agenda extremadamente conservadora, ¿no? Que eso implica muchas cosas. Uh-huh. Bardella es un gran católico. Entonces, bueno, la verdad es que le ha funcionado en la medida en que las elecciones al Parlamento Europeo, pues de calle las ganaron, y la provocación fue comprada por el presidente Macron, que tampoco es, digamos, un político cándido. Claro. Creo que está aprovechando muy bien esta situación, muy a pesar de críticas que se hacen sobre si efectivamente se adelantaron las elecciones de un modo muy precipitado. La primera enojada es la alcaldesa de París, porque dice, ¿cómo es posible si tenemos los Juegos Olímpicos en unos días más? Esto de las elecciones nos arriesga a tener manifestaciones y más problemas logísticos de los que ya han tenido.
Pero además, por el hecho de que la primera vuelta pues dibujaba un escenario muy catastrófico, empieza a matizarse hacia la segunda vuelta de mañana, pero la verdad es que todavía existe la posibilidad de que haya esto que los franceses llaman la cohabitación. Esto ha pasado pocas veces, 4 veces en el caso de la Quinta República Francesa, que básicamente es que un jefe de Estado, en este caso el presidente, proviene de un partido distinto al que va a integrar el gobierno en la asamblea, que sería primer ministro. El primer ministro que sería el caso de Bardella si gana. Exactamente. Es decir, ya si gana la mayoría absoluta, pues le tocará a él. Si ganara la mayoría absoluta el bloque de izquierda, le tocaría a Jean-Luc Mélenchon. Sí, de Francia insumisa. Y si pasa algo verdaderamente inesperado, pues se mantendría el actual el grupo de Macron. Bueno, lo cierto ahí es que cohabitación o no cohabitación, a Macron le quedan todavía varios añitos y va a estar allá hasta mayo del 2027. Entonces un poco lo que se plantea es que él podría estar interesado en darle un golpe maestro y fulminante al Frente Nacional, la Asamblea Nacional, pues así, es decir, incorporándolo al gobierno y enfrentándolo con él mismo en una serie de decisiones muy importantes para Francia, no solo política económica, sino también nivel política internacional, que pues, como tú sabes, eso va a ser imposible de manejar mientras la ultraderecha piensa que hay que alejarse de los aliados más importantes en Europa y acercarse a Rusia. Pues Macron está justo en el planteamiento contrario. Bardella, además, no tiene gran experiencia política. Es decir, todos los anteriores casos de cohabitación, pues tú ves a políticos de un gran peso siendo primeros ministros y enfrentándose a un presidente de otro partido. Y por ahí pasó Lionel Jospin y Jacques Chirac y muchos otros muy, muy, muy listos y con una gran experiencia. En el caso de Bardella, pues está muy verde, ¿no? Pues todo el mundo se pregunta si no es acaso una jugada maestra de Macron para hacerlo pedazos allí dentro, ¿no? En el Parlamento, venga al Palacio Presidencial y aquí lo hago pedazos. Pues claro, porque además Macron es un tipo que es sumamente inteligente, sumamente calculador y que lo hemos visto hacer unas maniobras políticas bien complicadas. Ahora, es también cierto que le pueda salir el tiro por la culata y muchos pensaron que durante la primera vuelta los resultados pues no le daban para nada la razón, y eso puede tener también que ver con una soberbia a la hora de leer Francia y decir, no, miren, ahí hay un montón de gente que se va a sentir mal por un voto poco reflexivo, ¿no? Y que muy impulsivo a favor de la ultraderecha, y que después nos va a dar la razón votando por nosotros. Bueno, no ha pasado, y a él también le preocupa desde luego que crezca mucho la izquierda, porque la izquierda está encabezada por la izquierda que él no tolera, que es la izquierda de la Francia insumisa. De Mélenchon. Efectivamente, una izquierda radical, ¿no? Es Mélenchon, ¿no? La única opción, que es Mélenchon, la única opción de centro es Macron. Y entonces, como decirles, o yo o el precipicio, ¿no? Sí. Allá está la ultraizquierda, allá está la ultraderecha, las dos son planteamientos enemigos de la democracia francesa, yo soy el único que la va a defender. Esa es su estrategia electoral. No se ve muy bien desde el punto de vista de las encuestas y de los resultados de la primera vuelta. Aún si no consigue la ultraderecha conseguir la mayoría calificada, pues está bastante adelante y por lo tanto costará trabajo encontrar cómo estabilizar ese gobierno con un primer ministro que tenga el concurso de la mayoría. Son clivajes muy severos, ¿no? Es decir, no hay forma de que dialogue centro. Son extremos, ¿no? Son extremos. ¿Cómo? Son extremos. Totalmente. Extremos. Totalmente. O sea, no se han preocupado. Creo que Macron, tú tienes esa asignatura todavía pendiente. No se preocupó de crear otras fuerzas políticas de centro, moderadas, con las que pudiera realmente gobernar. Todo está muy polarizado, ¿no? Y ellos se venden como la única fuerza, digamos, de equilibrio, porque los republicanos, que es la centro derecha, les fue fatal en la primera vuelta, ¿no? Oye, Arturo, yo recuerdo que en la
La pasada elección, incluso aquí mismo lo comentamos en contexto, o en la reelección, digamos, pues, de Macron, si mal no recuerdo, había 7 candidatos. Se fueron a segunda vuelta Macron y Marine Le Pen, y yo recuerdo que Mélenchon quedó en escasísimo tercer lugar, muy cercano de Marine Le Pen. Ya venía, digamos, como prefigurando estos polos y estos extremos. ¿Qué ha pasado en este tiempo, en estos meses, desde esa segunda vuelta que religió a Macron para acá, con el caso de Mélenchon y de Francia Insumisa, que es como la izquierda más, digamos, más cantada ahí en Francia? Sí, mira, es interesante. Creo que Mélenchon se dio cuenta de que no podía solo. Ajá. Y que la Francia Insumisa representa un grupo muy radical. Dentro de toda la ala izquierda. Pero en cambio, pues ahí estaban los partidos de siempre del ala socialdemócrata, digamos, que son el Partido Socialista, los ecologistas, incluso el Partido Comunista, que pues paradójicamente son más moderados que la Francia Insumisa. Entonces lo que hicieron fue crear una especie de coalición electoral entre todas estas fuerzas políticas. Incluso hay partidos testimoniales, pero que tienen su peso regional, como Generación y Place Publique y otras. Y entonces entre todos hicieron una gran asociación que se llama el Nuevo Frente Popular. Y la idea es empezar a competir juntos así, es decir, como venderse como la única oferta democrática de bloque opositor a Macron. Uh-huh. Frente a la caída tan estrepitosa de Macron y de su grupo político, pues ellos amanecen el domingo pasado en la primera vuelta legislativa como la segunda fuerza electoral. Entonces dicen, caray, capaz que hasta podemos ganar y formar gobierno con Macron. Y ahí es donde sale este enorme problema del Frente Popular, uh-huh, que es que Macron dice, no, yo puedo formar gobierno con quienes ustedes digan, pero con Mélenchon ni a la esquina. Y dices, híjole, siendo así, pues está cada vez más difícil la formación de un gobierno que no tome en cuenta el enorme rendimiento electoral de la ultraderecha. Y eso es porque Macron, pues, era militante, lo fue por muchos años del Partido Socialista, que en aquella época pues era archienemigo de la Francia Insumisa. La Francia Insumisa no tiene, digamos, estas credenciales socialistas comunistas, tiene más bien credenciales populistas, uh-huh, ¿no? Que para Macron son inaceptables y los odia, ¿no? Estamos viendo un proceso interesante de derechización otra vez de Europa y parecería que Francia no va a ser la excepción. Bueno, mira, no sé si lo podemos calificar todavía de esa manera. Tuvimos esta semana también elecciones en Inglaterra. Y ahí el laborismo ganó de calle. Uh-huh. Y creo que tiene que ver un poco con esta sensación de miedo que hay en Europa por el futuro, sensación de gran zozobra por mantener un estilo de vida que muchos se encuentran en crisis, una economía que no sale o no consigue remontar, sobre todo en materia de empleo, y también, digamos, el golpe que suponen ciertas promesas de la clase política, concretamente en el Reino Unido, pues se votó en castigo a la élite beneficiada políticamente por el Brexit. Sí. Y entonces nada más hay que ver cómo le fue al populismo de derecha, hasta Nigel Farage y al partido Reform UK, le fue de la patada. Y también a todos los cercanos a Boris Johnson y a toda esta élite que vendió espejitos como política pública, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que termina pasando en Francia, pues también es eso. Hay mucha desesperación con respecto a la situación internacional, la posibilidad de que Ucrania se complique con la oferta de Macron de incluso enviar tropas francesas a Ucrania, y también una preocupación más mundana por el sistema de salud, por la seguridad, el empleo, etcétera, que pues el gobierno de Macron pues ya se ha desgastado lo suficiente desde 2017 para acá, y hay gente desesperada y que cree que visiones un poco más radicales podrían acercarse a lo que necesitan. Concretamente lo que hizo la ultraderecha fue ofrecer directamente transferencias monetarias
en México sabemos muy bien el poder electoral de esa oferta. Cualquier parecido con la realidad era coincidencia. Pues claro, sí. Evidentemente la gente está buscando mejorar su ingreso. Claro. Pero por otro lado, pues también, por ejemplo, la ultraizquierda francesa está ofreciendo sacar a Francia de la OTAN. Digo, la verdad es que no, son cosas que se dicen muy sencillos, sí, pero que son complicadísimas y que son endiabladamente complejas, que traen muchas implicaciones. Entonces no sé si podemos hablar de una derechización, pero sí podemos hablar del triunfo de los populismos, ¿no? Sí. O sea, los populismos están más fuertes que nunca. Macron será lo que tú quieras, pero un populista no es. Está rodeado de populistas. Y por otro lado, en el caso del Reino Unido, pues me parece que sí hay una lectura que por más que el Partido Laborista no nos parezca suficientemente radical, pues el grupo que fue electo hace unas horas, Keir Starmer y otros, pues sí son el ala más radical dentro del laborismo, ¿no? Y están cercanos a Jeremy Corbyn, etcétera. El próximo jefe de la diplomacia británica, David Lammy, tiene un origen interesantísimo, porque viene de una familia de esclavos, etcétera, y tiene una serie de ideas bastante radicales de cómo cambiar el Foreign Office. Por lo tanto, pues sí, creo que estamos viendo una etapa que premia política y electoralmente los radicalismos, ¿no? Muy bien. Arturo, te agradezco muchísimo, como cada sábado, la oportunidad de echarle un vistazo al mundo, en esta ocasión a Francia. Estamos prácticamente a 2 semanas del inicio de las Olimpiadas. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo que ocurra mañana en las urnas va a ser determinante para lo que veamos en las calles o no de algunas ciudades importantes de Francia en los próximos días. Muchas gracias a ustedes, un gran gusto conversar. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Por favor, en @Duplancher y @Globalítica, acabamos de publicar un texto sobre este tema justamente. Gracias, muy interesante, lo leí, me gustó mucho, por ahí lo compartimos en redes también. Qué bueno. Gracias, Arturo, te mando un abrazo y buen fin de semana. Abrazote. Gracias. Igual,